Shalom a todos y bienvenido a este episodio de Halajá en la Parsha. Esta semana leemos Parshat Vayetze, en la cual la Torá nos cuenta acerca de cuando Jacob se estaba escapando de su hermano Esav, hizo la tefilá, rezó la tefilá, el rezo de la noche. Dice que llegó a Har Moriah, el monte de Moriah, donde luego fue el lugar en donde fue construido el templo, y ahí es donde rezó. Nuestros sabios nos dicen que esa fue la primera vez que la tefilá de la noche fue rezada, y es una de las fuentes por esta tefilá tan especial. Ahora, la semana pasada dijimos que en el video de esta semana vamos a hablar acerca del tema de tefilá en minyan. Ese detalle, pero es un detalle muy importante, de hacer tefilá en un grupo de 10. Pero pensando acerca de este shiur, de qué decir, me pareció medio raro hablar acerca del minyan antes que hablamos acerca de la mitzvah en general de la tefilá. Si es una mitzvah bíblica o si es algo que instituyeron los rabinos, o su fuente, sus costumbres, sus leyes. Por lo tanto, en el video de hoy vamos a hablar sobre la tefilá. La tefilá en general, vamos a ver temas muy interesantes, algunos conocidos, algunos menos conocidos, acerca de la tefilá. Y si Dios quiere, en algún video futuro vamos a tocar el tema de minyan y muchos otros temas en realidad que están vinculados con la tefilá, que no nos da el tiempo para hablar sobre ellos en este video. Buscando cómo comprimir todo lo que hay para hablar sobre la tefilá, que es un tema tan lindo, tan básico, tan fundacional y tan extenso en nuestra tradición, en la Torá y las mitzvot, decidí leerles como principio el primer capítulo del Rambam, de su libro fundacional, el Yad HaZaká, el primer capítulo de las leyes de tefilá. El Rambam ahí escribe muy elocuentemente y muy de una manera condensada, pero llena y muy clara acerca de la fuente de esta mitzvah con detalles. Entonces yo lo voy a leerlo, o sea, lo voy a decir en español, el primer capítulo, o gran parte del primer capítulo, y después vamos a pasar a otros temas interesantes, tratando de incluir todo en 10 minutos, máximo 15. Dice el Rambam así: es una mitzvah bíblica rezar todos los días. O sea, es algo, una de las 613 mitzvot que vemos en la Torah, claramente. ¿De dónde sacamos esto? Dice el Rambam, dice en el Pasuk, dice en el versículo, en Números, en Éxodo 23, 25, dice, y van a servir a Dios tu Dios. Dice el Rambam, nuestros sabios nos enseñaron qué significa cuando Dios nos ordena que hay que servirlo. ¿Qué significa? Dice, esto se refiere al servicio de la tefilá, el rezo. ¿De dónde sabemos? Porque dice, en Deuteronomio 11:13 dice, y hay que servirlo a Dios con todo tu corazón. Dijeron nuestros sabios, en el Tratado de Tanit, en la segunda página, dicen, ¿qué significa servir a Dios con corazón? ¿Qué tipo de servicio es un servicio del corazón? Dice, eso es tefilá, el rezo. El rezo es algo que uno hace con su corazón, con sus sentimientos. Uno pide, uno alaba, son cosas del corazón. Por lo tanto, cuando Dios nos dice que tenemos que servirlo con el corazón, se refiere a el rezo. Ahora, la Torá no nos dice cuántas veces hay que rezar. De acuerdo al Rambam, hay que rezar bíblicamente todos los días. Muchos discuten con el Rambam, muchos están de acuerdo con el Rambam, pero muchos discuten, principalmente el Ramban, Rabino Moshe ben Nachman, un contemporáneo del Rambam, en realidad nació 11 años después del Rambam, pero uno de los grandes contemporáneos, nació en el año 1194 en España, y él dice que no, que esto es una mitzvah rabínica, en la Torá no nos ordena hacer tefilá todos los días, es una institución rabínica, de ese versículo no se puede aprender. Y en realidad la discusión viene en el Talmud mismo está la discusión, no en el Talmud, pero los sabios del Talmud, acerca si es bíblica o rabínica. Pero el Rambam dice que es bíblica, pero no obstante, rezar 3 veces al día, eso es una institución rabínica. Ahora, los tiempos y cuántas veces eso es rabínico, dice Rambam, por lo tanto las mujeres y los chicos están obligados a rezar. ¿Por qué? Porque las mujeres están exentas de todas las mitzvot que tienen que ver con el tiempo, siendo que sus obligaciones en la casa y cuidar a los niños y educar a los niños es algo que
tienen que estar siempre involucradas en eso. Por lo tanto, las mitzvot que tienen que ver con el tiempo, ellas están exentas de cumplir. Ahora, siendo que la mitzvah de tefilá es una mitzvah que no está adjunta a un momento específico, por lo tanto dice el Rambam que ellos sí están obligados. Ahora dice el Rambam algo muy interesante. ¿Cuál es la mitzvah? ¿Cuál es la definición de esta obligación de rezar? ¿Qué significa rezar? Dice así el Rambam. La mitzvah es que una persona rece y ruegue a Dios todos los días, empezando por alabar a Dios. Y recién después pide sus necesidades. Y después de vuelta habla sobre la grandeza de Dios. Dice cada uno de acuerdo a su fuerza. Si es una persona que puede expandirse, extenderse en las alabanzas, lo tiene que hacer. Y si no, no. Por lo tanto, hasta el tiempo de Ezra Sofer, ¿sí? Que eso vivió durante ese periodo muy difícil del pueblo judío cuando fueron exiliados de la tierra de Israel. Estamos hablando de más o menos 500 años antes de la era común, antes de la construcción del segundo templo. Cada judío rezaba de la manera que él conocía, rezaba a Dios, esa es la mitzvah. Después que el pueblo judío fue exiliado, dice el Rambam, por Nebuchadnezzar, ¿sí? Vivió en el año 562 antes de la era común, que él destruyó el primer templo, el pueblo judío fue exiliado a Babilonia. Ahí la gente se empezó a olvidar la lengua hebrea y Ezra Sofer, uno de los grandes líderes de esa época, decidió instituir lo que es hoy en día el Sidur, o sea, la compilación de distintas alabanzas y distintas tefilot. Principalmente, o sea, lo que instituyó Ezra Sofer es el Shemona Esrei, las 18 bendiciones, que eso viene a ser la tefilá. Cuando decimos tefilá nos referimos a ese rezo que hacemos parados, las 18 bendiciones. Eso es lo que dice el Rambam. Eso es lo que instituyó Ezra Sofer, porque la gente ya no podía ni sabía cómo hacer la tefilá, por lo tanto tuvo que instituir estas 18. Las primeras 3 son alabanzas a Dios, las últimas 3 son agradecimiento a Dios y las del medio son que le pedimos a Dios, pedimos sustento, pedimos vida, pedimos salud. ¿Okay? Eso es. Ahora, eso es acerca de la tefilá misma. ¿De dónde salió el tema de rezar 3 veces al día? Dice, esto es un tema que instituyeron nuestros sabios. ¿Para qué? Para sustituir, después de la destrucción del templo, para sustituir los sacrificios que se traían diariamente. Como sabemos que habían los sacrificios fijos diariamente comunitarios, eran 2, el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Por lo tanto, instituyeron la tefilá de Shaharit, la tefilá de la mañana, que ahora vamos a ver más acerca de ella, y la tefilá de la tarde. La tefilá de la noche es una tefilá que no es tan importante o no es tan fija, como quien dice, como las primeras 2 tefilot. ¿Por qué? Porque esa fue instituida acerca del servicio que se quemaban, o sea, el resto de los sacrificios durante la noche. Por lo tanto, instituyeron esa tefilá de la noche, y siendo que no venía como un sacrificio oficial, que esos eran solo 2, el de la mañana y el de la tarde, por lo tanto, no es una tefilá con tanta, o sea, fuerza legal, como quien dice. Y después también está la tefilá esa es la tefilá de Arbit, la de la noche. Arbit significa noche, Shacharit significa mañana, Minjá tarde. Y durante la fiesta, siendo que se traía otro sacrificio, se agregaba un sacrificio por ser la fiesta, hacemos una 4ª tefilá que viene antes de Minjá, que es la tefilá de Musaf. Musaf significa lo agregado. Por el sacrificio agregado, también se agrega una tefilá. Y en Yom Kippur está la 5ª tefilá, la tefilá de Neilá, la tefilá del cierre del día. Estas tefilot, termina el Rambam diciendo, son tefilot que uno puede agregar, aunque uno no puede disminuir. Una vez que nuestros sabios instituyeron una cantidad de rezos, uno puede agregar a esos rezos, pero no puede sacar de esos rezos. O sea, esos son los 3 rezos que tenemos que hacer diariamente. Brevemente, para
hablar un poco de la parte más técnica quizás de estas tres tefilot. Shaharit es la plegaria de la mañana, empieza con cuando salen los rayos del sol, esa es la primera hora y la mejor hora para rezar, hasta la cuarta hora del día. Cuarta hora, acá no nos referimos a 4 veces 60 minutos, sino dividimos el momento del cual sale el sol hasta que se pone el sol en 12 y multiplicamos una de esas partes en 4. Eso es lo que decimos 4 horas, o sea, 4 horas dependiendo, 4 horas son 4 partes de 12 desde que sale el sol hasta que se pone el sol. En invierno es más temprano porque las horas son más chicas, en verano es más tarde porque las horas son más grandes. Ahora, se hace hasta la cuarta hora, y si uno no pudo hacerlo hasta la cuarta hora, tiene hasta el mediodía, porque eso es una discusión en el Talmud, nuestros sabios, siendo que es una tefilá de la mañana, ¿qué significa mañana? Entonces decimos que, terminamos diciendo que mañana significa las primeras 4 horas, pero no obstante, hasta el mediodía se puede hacer. Minjá se empieza media hora después del mediodía, hasta la puesta del sol, y ahí también, si uno no hizo tefilá hasta la puesta del sol, puede hacer hasta que salen las estrellas. Arbit se hace hasta que salen las estrellas, hasta la medianoche. Eso es de entrada. Si uno no pudo hacer hasta la medianoche, puede hacer hasta que sale el sol. Pero entradas haces hasta la medianoche, ¿por qué? Para que uno no se vaya a olvidar. Porque la noche termina, uno ni se da cuenta. ¿Sí? Va a empujar, no va a rezar, y de repente va a salir el sol y se quedó sin poder hacer. Por lo tanto, nuestros sabios instituyeron que se hace hasta la medianoche. Si uno se perdió una tefilá, si no hizo una tefilá, por ejemplo, si no hizo arbit y ya salió el sol, tiene que hacer shaharit 2 veces. O sea, el Shemona Esrei, las 18 bendiciones que hacemos callados, parados, o sea que eso es la parte principal en voz baja, o sea, no callados, en voz baja de la tefilá, la hace 2 veces. O sea, una vez que terminó, la vuelve a hacer como para sustituir para sustituir la tefilá previa que se perdió. Si uno se pierde más que una tefilá, ya no puede reemplazarlos, o sea, solo se puede reemplazar una tefilá en la próxima. Eso es acerca de los tiempos de la tefilá. Algo muy importante, muy lindo, acerca de la tefilá de Minjá. Dice que el profeta Eliyahu, cuando había toda una discusión acerca de quién es el Dios verdadero en la época de Eliyahu, si Dios es el Dios verdadero, nuestro Dios, o el Baal, dice que Eliyahu hizo la tefilá de Minjá, el profeta Eliyahu, y fue contestado. Y nuestros sabios explican qué es tan importante de esta tefilá, la tefilá de Minjá. Hay una explicación muy linda que es que siendo que Minjá cae en medio del día, Shaharit es en la mañana antes que todos empiezan a trabajar o a hacer sus cosas. Arbit es en la noche cuando todos terminan. Minjá es en el medio del día. Si uno para en el medio del día de todos sus trabajos, de todas sus cosas, a las 3 de la tarde, a las 2 de la tarde, para darle gracias a Dios, eso es una tefilá que realmente tiene una fuerza para romper todas las barreras. Ahora que conocemos un poco acerca de las tefilot, vamos a hablar algunos detalles. Está el tema de Shema Israel. Shema Israel es una mitzvah de por sí que vamos a hablar en otra oportunidad si Dios quiere. Pero se dice el Shema Israel antes de la tefilá como introducción a la tefilá. El tema del talit y los tefilín. El talit y los tefilín también son mitzvot apartes que en realidad no tienen una conexión intrínseca con la tefilá, pero no obstante, siendo que decimos el Shema Israel cuando hacemos tefilá, y en el Shema Israel habla sobre los tzitzit y los tefilín, uno de los versículos que decimos es acerca de la mitzvah de ponerse tefilín y la mitzvah de usar tzitzit. Por lo tanto, no queremos estar dando testimonio falso, dice el Talmud. O sea, si vos hablás, si vos decís el versículo en el cual dice que hay que cumplir estas mitzvot y no las tenés presentes, en ese momento estás como mintiendo. Por lo tanto, nos ponemos el talit y los tefilín cuando decimos el Shema Israel. Algo muy importante, aunque no estamos hablando del Shema, quiero mencionar porque es importante. El Shema es una mitzvah bíblica, está claramente en la Torá que hay que decir el Shema 2 veces por día, de mañana cuando nos despertamos y de noche cuando nos vamos a dormir. ¿Qué significa de mañana cuando nos despertamos? Entonces enseñan nuestros sabios que eso es hasta la 3.ª hora. O sea, 1 hora antes del fin del tiempo donde se puede hacer tefilá, hay que hacer Kriyat Shema. Y es muy importante. O sea, generalmente anda más o menos a las 9 de la mañana, a veces un poco antes, a veces un poco después. Pero hasta las 9 uno tiene que decir el Shema. Si uno va a hacer tefilá después de las 9, y está permitido porque
termina el tiempo de hacer la tefilá, generalmente termina a eso de las 10, un poco antes, un poco después, tiene que decir el Shema antes. Es una mitzvah de la 613 bíblica diaria. Por lo tanto, eso es algo importante de mencionar. Veo que me acabo de pasar los 15 minutos. Algunas cositas más. Cuando uno hace tefilá, tiene que asegurarse que está haciendo tefilá en un lugar limpio. O sea, no puede hacer cerca de un baño, con la puerta abierta, enfrente de un baño, un lugar donde hay olor feo, no se puede hacer, un lugar sucio no se puede hacer. También el cuerpo de uno tiene que estar limpio. Si uno tiene que ir al baño, no puede hacer tefilá. Y si uno está descompuesto, no puede hacer tefilá todo el día. O sea, pobre tipo que está descompuesto todo el día, pero uno tiene que poder concentrarse y no tener que correr al baño cada 2 minutos para hacer tefilá. Quiero concluir. Hay mucho más para hablar de esto, pero no me quiero extender mucho más. Quiero concluir con algo que dice el Zohar. El Zohar dice, Shat Shlosa, Shat Krová. El momento, el tiempo de la tefilá es un tiempo de una guerra. ¿Qué significa que cuando hacemos tefilá estamos en una guerra? La explicación a esto es que el momento de la tefilá, aparte de ser una mitzvah, y aparte de ser algo tan importante en nuestro día, cuando alabamos a Dios y cuando pedimos a Dios nuestras necesidades, en realidad esa es la herramienta más fuerte para pelear contra nuestra inclinación hacia el mal, nuestro alma animal. O sea, cuando uno hace tefilá y por lo tanto vemos que el hasidismo, enfatiza tanto el tema de tefilá y hacer tefilá despacio y concentrarse, no solo hacerla rápido y asegurarse que uno termina en el tiempo correcto, sino hacerla con concentración y estudiar antes. En realidad dice en el Shulchan Aruch, en las leyes dice que antes de la tefilá uno tiene que pensar acerca de la grandeza de Dios, Gadluta Borev Shifluta Adam, acerca de la grandeza de Dios y cuán pequeño el ser humano es. ¿Sí? O sea que la tefilá es el momento en el cual, a través de las alabanzas que hacemos a Dios, realmente nos podemos concientizar en nuestra mente, no solo en nuestro corazón, sino en nuestra mente, acerca de cuán grande es Dios y cuán insignificante. No significante que no tenemos que hacer nada, sino insignificante que realmente somos tan chicos comparados a Dios para poder acallar un poco para el resto del día a nuestro alma animal. Y es algo, un ejercicio que tenemos que hacer diariamente, porque vemos que no sirve solo una vez cada tanto. Pero realmente si usamos la tefilá como debe, si usamos la tefilá, si nos concentramos, si nos preparamos para la tefilá, eso realmente es una herramienta muy fuerte que podemos usar para mejorar nuestro día. Bueno, que pasen bien. Como siempre, pueden hacer preguntas. Y si les gustó el video, compártanlo. Si os quieren mañana, no quiero decir qué tema porque quizás cambio de idea, pero creo que vamos a hablar sobre el tema de la bar mitzvah. Que pasen bien. Chao, chao.